Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traemos un nuevo video. El día de hoy venimos a hablar de un caso que, aunque no es paranormal, sin duda causa terror aquí en Colombia. Es llamado las casas de pique. Si bien su nombre no se tiene un contexto, pues aquí se los traemos. Las casas de pique empieza desde la frase que dijeron: las personas están apareciendo picadas. En ese sentido literal es donde se le da el nombre a las casas de pique. ¿Qué sucedió en estas casas? Bueno, sucede que estos son lugares en los cuales asesinan, torturan y desmembran a las personas. Por eso se les llama casas de pique, porque, bueno, aparecen asesinados de manera que sus partes aparecen en algunos, pues separadas de su cuerpo. Entonces, estas casas se dieron aquí en Tumaco, en Barranquilla y en Bogotá. Las dos más conocidas son en Barranquilla y Bogotá. Son las que han sido más fuertes, en especial en Barranquilla, puesto que se llevaron a cabo muchas investigaciones. Eso sucedió alrededor de 8 años atrás. En estas casas se dice a algunos que eran exguerrilleros, otros dicen que eran personas que llevaban ahí a quienes les debían dinero, favores, etcétera. Sin embargo, lo que se tiene claro es que en esas casas es una zona o un sector donde solo tienen permitido pasar las personas que son responsables de estas casas, de su creación y de estos asesinatos, puesto que las personas se limitan a esa zona. Dicen que una vez que una persona pasa de ahí y no es o conocido y no es asociado ni algo por el estilo, pues no aparece nunca más. Ahora, se iniciaron a hacer muchas investigaciones hace mucho tiempo. Sin embargo, no se llegaba a algo contundente. Estas casas en la zona de Barranquilla en algún punto fueron tumbadas. Sin embargo, se decía que aparecían en otros sectores y que volvían a reaparecer con más fuerza. También surgieron algo similar que se llamaban las casas de derretidos o de quema, donde las personas las sumergían en ácido para quemarlas. Estos más bien son actos de terrorismo, sin embargo, pues en una comunidad causa mucho terror y es un caso en el que vale la pena hablarlo, sobre todo pues de toda Colombia. Bueno, ahora lo importante es que se dice que estas casas aún continúan en funcionamiento. Sin embargo, no se lo tiene demostrado y no se está realizando una investigación continua acerca de este tema, pues hace 8 años al menos dejó de aparecer información acerca de este tema. Muchos dicen que todavía rondan, sin embargo ya no se le ha prestado atención. Y por otro lado tenemos las casas de pique en Bogotá. Bueno, yo hablaré sobre las casas de pique en Bogotá. Tenemos que iniciar con una parte llamada el Bronx, que es una parte, pues básicamente era considerada zona de tolerancia en Bogotá. Em, en este en este tipo en esta zona específica no podrían entrar ni policías ni absolutamente nadie que no fuera conocido. Se dice que transcurrían alrededor de 3.000 4.000 personas diarias, pues siempre diferentes, no las mismas. Entraban y salían, entraban y salían. Otra cosa que se dice es que la droga se vendía como si fuera plaza de mercado, o sea, que la iban ofreciendo literalmente gritando y pues la gente iba a comprar. También se dice que había niñas alrededor de 10 de los 10 años hacia arriba, lo cual es pues espeluznante, que básicamente vendían su cuerpo por un poco de droga y, y a los niños los atraían con, con símbolos como de fútbol y de caricaturas animadas. Eh, en esta zona pasaban varias cosas de tortura, como lo eran, en una parte tenían unos perros pitbull, donde, bueno, primero voy a explicar la parte de las personas llamadas sapos.
Si a ti te veían como acercarte a una persona y contar algo y que esa persona ingresara, ya eras considerado como un sapo. Entonces, lo que hacían era llevarte a la parte donde estaban todos los pitbull y pues lógicamente estos estaban encerrados. Entonces lo que hacían era abrir la reja, meterte ahí y dejarte ahí hasta que los pitbull pues te devoraran. Que eso pasaba aproximadamente en 15 minutos con todos los pitbull que había ahí dentro. Eh, Se dice también que esta parte era liderada por eh, tres jefes, por decirlo así. Y cada zona estaba dividida para cada una de ellos. Otra parte eran los que vigilaban eso y eran francotiradores. Hubo bastante, pues bastante no, como unos tres policías como infiltrados y se intentó colocar varias cámaras, pero descubrieron la mayoría de ellas y a todas les echaron aerosol. Sin embargo, hubo una que no la descubrieron y ahí se miraba como a los sapos los llevaban a la, a la zona de los pitbull, los cómo se vendían la droga y toda pues esta circulación de prostitución, drogadicción que había en pues en ese entonces y es muy preocupante porque esto pasaba eh, en, en mucha zona pues adolescente, o sea eran muy niños, incluso de 10 años y eso pues asusta, da terror. Eh, Otro tipo de torturas que se hacían era desmembrar a las personas y cortarlas. Y estos todos eran sacados en bolsas de basura y o se las dejaban ahí o incluso se decían que habían personas que se comían esos restos. Eh, eh, Hubieron en un momento llegó la policía a como intentar introducirse y no se logró porque la gente prácticamente los echó. Era tanta como ese lío de que los policías no entraran, que si tú como, que si un policía como que intentaba entrar o intentaba averiguar cosas, una persona de allá podía llevar al policía y literal que lo torturaran totalmente, porque en esa zona mandaban ellos, no podía mandar nadie más, simplemente ellos. Entonces, eh, en un punto, pues ya se logró como cerrar todo eso y en este momento en Bogotá, esa parte que fue como la más latente, pues ya no está. Pero sigue siendo muy difícil entrar ahí. O sea, ahí no entra cualquier persona. Así sea como por conocer o cosas del estilo, ahí no puede entrar cualquier persona. Eh, Otra cosa que sucedía era que en una parte, o sea, ahí habían como un tipo de casas residenciales, que era como un hotel. Te daban una habitación, ni siquiera con una cama, con unas colchonetas ahí todas sucias. Y tú ahí entrabas y te la alquilaban una noche solo por 2.000 pesos. A drogarte podías hacer lo que quisieras ahí, pero solo te la accedían por una noche. Y, y pues ya, básicamente es eso. Fue una zona de tolerancia pues bastante brava. Muchos ataques, enfrentamientos, drogas, prostitución, incluso se decía que había trata de personas. Era como una zona de distribución de drogas súper tenaz en Bogotá. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por ver el video.